¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Alumnos del cuarto grado de secundaria, esta vez con la semana 19, Aprende en Casa, Matemática. Vamos a tratar esta vez, mis estimados alumnos, sobre las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para el cuarto grado de secundaria. Estamos todos preparados para poder empezar con esta clase de esta semana, así que atentos, chicos, y a empezar. Vamos, chicos, ahora con las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Hablamos de la media, moda, mediana, ¿verdad? En este caso vamos a hablar específicamente sobre la media. ¿Qué viene a ser la media? Es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Abstracto, ¿no? Es fácil poder entender la media, o llamado también promedio o media aritmética. En este caso es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Por ejemplo, si un estudiante tiene 14, 14, 16, su promedio debe ser la suma de esas tres notas dividido entre 3. Pero hablamos sobre datos agrupados. ¿Qué dice? Es igual al cociente, o sea, dividir de la suma de los productos de cada frecuencia absoluta, que es esta f de aquí, con su respectiva marca de clase entre el total de datos. ¿Qué ha sido la fórmula? Hay que sumar el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre el número de datos. Vamos a verlo con un problemita. A ver, mira, vamos acá a un problemita. Situación número 1. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Ahí tenemos, a partir de la situación, determinar e interpreta el valor de la media. ¿Ok? Vamos a empezar con la resolución. Ahí tenemos los docentes de la institución educativa durante una semana. Partimos el cuadro. Entendamos el cuadro ahí. Tenemos las horas de trabajo de los docentes. Hay docentes que han trabajado entre 10 a 15 horas. Dos docentes en esa semana. De 15 horas a 20 horas han trabajado también dos docentes. De 20 horas a 25 horas, 6 docentes. De 25 horas a 30 horas trabajaron 10 docentes, siendo un total de 20 docentes. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar la media, también llamado promedio o llamado media aritmética. Recuerden lo que acabamos de hablar. Es la sumatoria del producto de la marca de clase por su frecuencia. Acá tenemos la frecuencia absoluta, ya está en el cuadro, mira, ¿ven? Pero no hay X1 que indica la marca de clase. Entonces vamos a ir por ahí, encontrar la marca de clase. ¿Para qué? Para multiplicar la marca de clase con su frecuencia, así nos decía, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos la marca de clase? Aquí está la marca de clase. ¿Cómo sale la marca de clase? A través de una simple suma, semisuma. 10 más 25, perdón, 10 más 15, 25. 25 entre 2 es 12,5. Ah, ya, sumamos límite inferior con límite superior dividido entre 2. Ah, de esta manera 15 más 20 es 35. 35 entre 2, 17,5. Ajá, así de tal manera sumamos 20 más 25 es 45 entre 2, 22. 22,5, 25 más 30, tenemos 55 entre 2, 27,5. Esta es la marca de clase. Ya tenemos la marca de clase que nos decía la media para hallar, es el producto, ¿no? Marca de clase con la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a multiplicar estos dos en la siguiente columna. 12,5 por 2 tenemos 25. 17,5 por 2 tenemos 35. 22,5 por 6 tendremos 135. 27,5 por 10, 275. Ya tenemos el producto de cada uno de ellos, tal como nos dice la propiedad, ¿verdad? Y nos dice la sumatoria. Excelente. La sumatoria de todas estas multiplicaciones me da 470. Si ya tengo la sumatoria, que es 170, n es el total de datos, entre 20, ya tendré la operación matemática 470 entre 20, que me va a dar la media, o media aritmética, o promedio, 23,5. Así de sencillo, chicos. ¿Ve? El promedio media de horas trabajadas por los docentes en la institución educativa en una semana es 23,5. Ese es el promedio. Es decir, el tiempo dedicado por cada docente a las clases es diferente, ¿verdad? Sin embargo, el promedio nos los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas en esta semana. Así de sencillo, mis estimados estudiantes. Ahora, chicos, continuamos con las medidas de tendencia central. Situación número 2. Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Tenemos ahí 48 participantes, ¿verdad? A partir de la situación, determina e interpreta la media, mediana y moda. Vamos a empezar con la media. Muy bien, chicos. Bien.
Para la media, como ya lo habíamos visto anteriormente, necesitamos un dato muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La marca de clase. ¿Y cómo sale la marca de clase? También recordamos, ¿no? La suma de los dos entre dos, de los dos límites del intervalo. Perfecto. ¿Y para qué hacemos eso? Para incluir el producto, la multiplicación, ¿no? 16,5 por 6, 99, y así cada uno de 21,5 con 8, 26,5 con 8, y así sucesivamente, hasta 46,5 por 4 me sale 186. Luego de ahí, ¿qué hacemos con todo esto? Hacemos una pequeña suma, ¿no? Para hallar la media aritmética, la media, o llamada también el promedio. 1477 entre 48, que es el total, tenemos la media aritmética, la mediana, o llamado también promedio, de los danzantes, de estos 48 danzantes con respecto a su edad. Así de sencillo. Pero vamos a trabajar ahora con la mediana. Recuerda que nos pedía hallar la mediana y también la moda. Vamos a hablar sobre el mismo problema, sobre la mediana. Hagamos rápidamente un análisis breve de la teoría. Es el valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra, y por lo tanto deja 50% de ella sobre dicho valor y el otro 50% por debajo de él. Es el valor numérico que ubica en la parte central. Esta es su fórmula para datos agrupados. Rápidamente podemos ver acá LI, límite inferior de la clase mediana, ¿no es cierto? FE, frecuencia absoluta de la mediana, N, número total de datos, CI, que viene a ser la amplitud del intervalo y el tamaño del intervalo, y luego de aquí tenemos la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a la clase mediana. Vamos a ver cómo entendemos, cómo interpretamos a través de un problemita, ¿ya? Tengamos muy en cuenta la fórmula y sus valores. Muy bien, partimos entonces hallando la mediana con el problema que nos han dado. Ahí tenemos la fórmula presente. Lo primero que vamos a determinar es que nuestros datos se encuentran a través del siguiente dato. Mira, como ya sabemos que la mediana va a estar en la parte central, si el total de datos es 48, entonces la mitad es aproximadamente 24. Con el dato 24, nosotros vamos a tratar de darnos cuenta dónde está ubicado la posición 24. Obviamente, en la mediana hay que tener ordenado. Y para ello nos va a ser importante tomar esta primera columna que se llama frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Qué significa acumulada? Que uno se va acumulando sobre el otro. Por eso que acá tenemos 6. Ahora es 14. ¿Por qué? Porque lo acumulamos el 8, que en la siguiente frecuencia, 8 más 6 tenemos 14. Ah, interesante. Entonces, ¿por qué 22? 8 más 14 me sale 22. A esto le acumulamos, ¿quién? 6, sale 28. Le acumulamos 9, me sale 37. Le acumulamos 7, me sale 44. Le acumulamos el último, es 4, llegamos a 48, a ser el total de la muestra, ¿verdad? Esto es entonces la frecuencia acumulada. En resumen, para hallar la mediana, es muy importante usar la frecuencia acumulada. Ya tengo 24. Si ya tengo 24, entonces voy a ubicarme en la tabla donde está ubicado en la posición 24. Aquí hay 6, aquí hay 14, aquí está hasta la posición 22, ¿verdad? Hasta la posición 22. Entonces, ¿dónde se encuentra 24? Aquí, donde me señala la frecuencia absoluta acumulada de 28. Ahí debe estar 24, 23, 25, 26, hasta 28, ¿verdad? Entonces ya estamos indicando que este sería el punto, ¿no es cierto?, para analizar y determinar la mediana de nuestro problemita. Por lo tanto, es la posición 24, está en esta fila, y tenemos el intervalo de la clase mediana. El intervalo. Este es el intervalo donde se encuentra la clase de la mediana. ¿Qué hago entonces ahora? Hay que tener y recordar claramente los datos, ¿verdad? Que decía acá, este es el límite inferior de la clase de la mediana. Aquí está, ¿ve? Tenemos el límite inferior, ¿quién tendría que hacer? El 29. El 29 sería el límite inferior, ¿verdad? Ya, F es frecuencia absoluta de la mediana. La frecuencia absoluta de la mediana, aquí está, mira, ¿ve? Esta es la mediana, y ahí tenemos la frecuencia absoluta que viene a ser 6. Y así seguimos analizando. Esta viene a ser de acá, mira, ¿ve? Suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a la clase mediana. Anterior a esta clase mediana, esta es la suma, ¿no es cierto?, de todas las frecuencias anteriores, las que se van acumulando. Hay 6, hay 14, y bien. Correcto. ¿Qué más vamos a poder hablar? Ahora ya tenemos la forma. Muy bien. Observemos, LI, que es 29, el límite inferior, de aquí salió, ¿no es cierto? C, ¿qué viene a ser? ¿Recuerdan? Acá dice, ¿no? Amplitud del intervalo de la clase mediana. La amplitud del intervalo. Este es el tamaño. O sea, ¿de dónde? ¿De cuánto a cuánto? 29, 34, ¿cuánto existe? 5. Es la misma amplitud que tienen cada uno de los intervalos.
Ok, aquí pongo 5. 24, ¿de dónde sale? 24 sale de aquí, pues, ¿no? N sobre 2, me salió 24 y ya tengo 24. Ah, esta de aquí, ¿cómo se llamaba? Aquí está, dice suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Tengo 22. ¿Y el 6 qué cosa es? Acá dice, frecuencia absoluta de la mediana. La frecuencia absoluta de la mediana es 6. Con eso ya está simplemente proceso matemático para que podamos encontrar. 24 menos 22 sale 2, 2 por 5, 10. 10 entre 6, 1,6666 termina hasta el infinito que es 7. Y al sumar tenemos 30,67. Y eso podríamos deducir, inclusive que podría ser 30,7. La respuesta, la mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7. Esa es la mediana, mis queridos alumnos, que es facilísimo, ¿verdad? Siguiendo con el ejercicio sobre los 48 danzantes, que ya hemos hallado la media, la mediana, y ahora vamos a hablar sobre la moda. Teoría básica. Moda es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Tenemos su fórmula, LI, ya sabemos, límite inferior, ya es la amplitud, D1, D2, D sub 2, D sub 1. Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal, el de 1, ¿no? Y la frecuencia absoluta de la clase anterior. D sub 2, diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la segunda clase. Vamos a entenderlo precisamente en el ejercicio que nos han dado para trabajar sobre las edades de los 48 danzantes. Ahí tenemos la fórmula. Vamos a partir rápidamente entonces con los datos. Estos son los datos para que nosotros sepamos cuál es la que tiene la mayor frecuencia. Solo necesitamos tener en cuenta la frecuencia absoluta. Aquí podemos buscar cuál es la moda, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la moda? Y nos damos cuenta que es el que tiene mayor frecuencia, el que tiene mayor, que se repite más veces. Por lo tanto, a simple vista ya tenemos. Esta es la frecuencia, la mayor frecuencia. Pero tratándose de datos agrupados, vamos a tener que pasar por esta fórmula. Por lo tanto, ya estamos en el primer análisis. Ahora ya podemos decir que tenemos el intervalo modal. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el intervalo modal, que es desde 34 hasta 39 años, la edad de los danzantes. Recordamos brevemente lo que aquí nos dice, ¿no? La diferencia, esto que era un poquito abstracto. ¿Cómo vamos a entender la diferencia entre la frecuencia absoluta modal, que está 9, y la frecuencia absoluta de la clase anterior? Ah, ya, la frecuencia modal, la diferencia, ¿qué cosa es? Resta, ¿verdad? Claro, entonces la diferencia entre la frecuencia absoluta modal, ¿no es cierto?, con la frecuencia anterior, que más o menos sería así, ¿ve? D sub 1 sería 9 menos 6 igual a 3. Ah, interesante. Y la segunda, número D2. Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia absoluta de la segunda clase. ¿A qué se refiere? Claro, a la que sigue, ¿no es cierto? A la que sigue. Claro que sí. Aquí. 9 menos 7, 2. Ya tenemos D sub 2, D sub 1, ambos. Tenemos preparadito para poder resolver y encontrar cuál es el valor de la moda. Muy bien, ahí tenemos nuestra fórmula. Límite inferior. Aquí está el límite inferior, que es 34. C es la amplitud del intervalo, el tamaño del intervalo es 5, ¿correcto? D sub 1 es 3, aquí está, 3. Tiene acá 3, hacia abajo también D sub 1 es 3. D sub 2 es 2, coincidentemente, y listo. Reemplazado los valores es proceso matemático. Aquí 5, 3 más 2, 5, y 5 con 5 se simplifica, me queda solamente 3, 3 más 34, 37, y ya tenemos entonces la moda, ¿ve? El valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. Así, chicos, concluimos la mediana 30,77, perdón, la media aritmética o la mediana 30,7 y la moda 37. De esta manera, mira, ven,
las medidas de tendencia central para datos agrupados. Hablamos ahora sobre medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Ellas son rango, media aritmética, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Aquí tenemos una tablita, estimados alumnos, para que se pueda determinar en qué sentido, de qué manera los datos estadísticos son mucho más confiables, mucho más precisos. Cuanto más homogéneos resulta ser el coeficiente de variación, resulta que los datos son mucho más confiables, más cerca a la media aritmética. Observamos que aquí el coeficiente de variación tiene para su operación condicionado a otra fórmula, que es S, que significa la activación estándar, y esta X que nos indica la media aritmética. Al mismo tiempo, la desviación estándar para tener un dato específico necesita de la varianza. Aquí tenemos la varianza, o sea, son fórmulas concadenadas uno detrás del otro, ¿no? Para hallar el coeficiente de variación necesito la desviación estándar y para esta necesita la varianza. Y la varianza viene de un proceso donde también requiere de la media aritmética, ¿no? Es importante. Vamos a ver el primer problemita. Muy bien, ahora vamos a comparar las medidas de dispersión de la muestra de Alicia y la segunda tomada por Carmen en una fiesta de la Virgen de la Carmen. En la muestra que obtuvo Alicia, las edades de los danzantes van desde 14 años hasta los 48 años, y en la muestra que obtiene Carmen, las edades de los danzantes van desde 19 años hasta 41 años. Aquí tenemos la tabla. De Alicia desde 14 hasta 48 y de Carmen desde 19 hasta 41. Recordemos que el rango es la diferencia de todos los datos, ¿no? Una pequeña resta y ahí obtenemos el rango. Vamos entonces, nos pide determinar e interpreta las medidas de dispersión de ambas muestras. Vamos a interpretar, vamos a determinar. Entonces, vamos a partir determinando el muestreo de Alicia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahí la tabla elaborada por Alicia. Este es un dato que ya la tenemos nosotros. Recordemos que queremos hallar la desviación, claro que sí, el coeficiente de variación. Para hallar el coeficiente de variación necesito de quién hemos dicho, de la desviación estándar, que a su misma vez también requiere de la media aritmética. Y para hallar la desviación estándar necesita de la variación, porque la desviación estándar es raíz cuadrada de la variación. Ah, mira, entonces la media aritmética también se va a requerir para la varianza. Por lo tanto, todo está concadenado. Vamos a empezar por la media aritmética que nos va a permitir hallar el cuadro general, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces, recordando los datos anteriores, aquí para hallar la media aritmética requerimos que la marca de clase sea multiplicado por ¿quién? Por la frecuencia, ¿no? Al multiplicar tenemos cada uno de sus valores. La multiplicación del 6 por 16,5, 21,5 por 8 nos da 172, y así sucesivamente el último 46,5 por 4 nos da 184. Esta es la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Y todo ello nos da esta indicación de acá, que es la sumatoria. Sumamos todos los datos que fueron multiplicados, cada uno de ellos, tengo 14,77. Ahora sí estoy en la disponibilidad de poder hallar la media aritmética. ¿De dónde sale 48? N del total de datos. Recuerda que la media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Ya tengo 30,77. Voy a ir a trabajar ahora en la varianza. Mucha atención acá en la varianza. La media aritmética va a hacer una diferencia, una resta con quién, con X1, que viene a ser la marca de clase. O sea, 16,5 con 30,77 vamos a obtener una diferencia. Aquí está, mira los tres datos que nos va a servir para hallar la varianza. El primer paréntesis indica lo que está aquí en la fórmula del primer paréntesis, que va a ser cada dato, va a haber una sustracción entre la media aritmética con cada uno de los datos de la marca de clase. ¿Perfecto? Después de ese dato vamos a ver que ese resultado, esa sustracción que tenemos aquí, se va a elevar al cuadrado. Aquí vamos a tener al cuadrado. Después de elevar al cuadrado, ¿qué va a pasar acá? Dice, vamos a multiplicar por quién, por f, que viene a ser la frecuencia. Y finalmente, igual que está ahí acá, haremos una sumatoria. Pero vamos por partes. Empezamos la primera sustracción. Y habíamos dicho entonces acá 30,77 con 16,5 vamos a obtener 14,27.
Asimismo, la siguiente, 30,77, con la diferencia de 21,5 tendremos 9,27. Hay una pequeña sustracción. Y así cada uno de ellos haremos la diferencia y obtenemos el dato de cada una de la marca de clase por su diferencia. Muy bien, ya completamos esta columna. Vamos a pasar a la siguiente columna. Recuerda que la siguiente columna debe estar elevado al cuadrado cada valor. O sea, 14,27 elevado al cuadrado, vamos a tener 203,63. Ajá, cada uno se eleva al cuadrado y de tal forma que podemos completar la tabla. Recuerda que acá es negativo y todo número elevado al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par, siempre va a ser positivo. Ya tenemos. Muy bien, ya tengo el exponente al cuadrado. ¿Qué me dice la fórmula de la varianza? Si ya tienes la potencia, ¿no? Multiplica por quién, por la frecuencia. ¿Quién es la frecuencia? Aquí está, 6. 6 por 203,63 será el resultado de la primera multiplicación con el primer dato. Ahí tendríamos. Y así multiplicaremos 8 por 85,93 y cada uno de ellos también 8 por 18,23 hasta llegar 4 por 247,43, encontrar 989,72, completando el cuadro. Determinamos entonces que ahora viene lo último, que es la sumatoria de todas las columnas que tenemos ahí. La sumatoria nos dice que es 4.149,34. Si ya tengo la sumatoria, tengo el numerador de la varianza. Y n, ¿quién es? El número de datos, que es 48, ya puedo determinar la varianza. ¿Ve? 4.149,34 entre 48 me va a dar 84,44. Como ya tengo este dato, la tabla me ha ayudado para hallar la varianza. Todos los demás, los otros dos, es simplemente proceso matemático de gabinete. ¿Qué hago entonces? Aquí la varianza es 86,44, su raíz cuadrada, 9,30. Ya tengo la desviación estándar, que es esta S de aquí, y aquí abajo me pide la media aritmética que tengo 30,47. Simplemente voy a pasar a reemplazar la desviación estándar sobre la media aritmética por 100 para determinar el coeficiente de variación. Ya está. Hemos llegado al coeficiente de variación de los datos trabajados por Alicia. Continuamos y ahora vamos a hablar sobre Carmen. ¿Cómo ha analizado Carmen? Recordemos que necesitamos todos estos datos de acá, ¿verdad? Ahora un poco ya más rápido porque ya conocemos cada uno de los pasos. También requerimos que el coeficiente de variación requiere de la desviación estándar, esta a su vez de la varianza, y la media aritmética requiere para la varianza y también para obtener el coeficiente de variación. Por lo tanto, vamos a ir a trabajar con la tabla. La tabla nos da los siguientes datos, que ya estos son los datos que nos habían dado en el problemita. Encontramos que la suma de las frecuencias, ¿no? El producto, la media aritmética tenemos 30,47. Recuerda que 30,47 va a restar con 20,75 para llegar a 9,47. Y este 9,47 se eleva al cuadrado, tenemos 99,40. Este valor elevado al cuadrado, para llegar a este dato de aquí, multiplica por quién, por la frecuencia. 99,40 por quién, la frecuencia que es 9, obtenemos 894,61, y así cada uno de estos datos que tengo en esta columna va a multiplicar con su respectiva frecuencia. Finalmente, hace una suma acá final y tenemos 2.442,70. ¿Es la sumatoria de quién? Del numerador de la varianza. El numerador de la varianza me sale entonces 2.442,70 entre 48, porque es el total de datos. Me sale la varianza 50,89. Si yo tengo 50,89, la división estándar es raíz cuadrada de la varianza, que en este caso 50,89, tengo 7,3. Si yo tengo 7,3, el coeficiente de variación es, ¿no es cierto?, desviación estándar 7,13 sobre la media aritmética 30,47, obteniendo el coeficiente de variación de 23%. Ya recordamos entonces, cuando Alicia trabajó, salió 30%, y cuando Carmen, el de Carmen sale 23%. Vamos a comparar los resultados. Hagamos una comparación de los resultados y podemos ver. En el rango, recuerden que al empezar la tabla había rango dato mayor, dato menor. Tenemos que en Alicia tenemos 34, Carmen 22 años, el rango entre dato mayor y dato menor. La variación, que es la que hemos obtenido en estos momentos, ¿no? De Alicia, 86,44,
De Carmen 50,89, desviación estándar en Alicia 9,30, en Carmen 7,13. El coeficiente de variación tenemos 30% en lo que es Alicia y 23% en lo que está. Y la media aritmética en ambos casos es bastante cerca. A ver, 30,77 para Alicia y 30,47 para. Asimismo, recordemos que en la teoría nos decía lo siguiente, ¿no? Cuanto más homogénea es mejor el procesamiento de los datos. Podemos encontrar que Alicia está en 30%, quiere decir está más de este cuadro, o sea, más del 26% que me indica el cuadro, por lo tanto puedo concluir que Alicia está en un dato muy heterogéneo, ¿verdad? Mientras que Carmen, con 23%, está entre 16 a 25, es decir, heterogéneo. Se está acercando un poco más a lo que se busca, lo idóneo que es muy homogéneo. Finalmente, entonces podemos decir, puedo observar que a pesar de tener media muy parecidas, a se refiere, la desviación estándar de la muestra de Carmen es menor con respecto a la muestra de Alicia, desviación estándar. Claro, Carmen es menor que la muestra de Alicia. Entonces deduzco que la muestra de Carmen es más homogénea. Claro, se aproxima Carmen a la homogénea, ¿verdad? Es más homogénea a los datos, o los datos son menos dispersos. Esto también se evidencia en el coeficiente de variación. Mientras más homogénea sea la muestra, mejor representa el promedio de cada uno de sus datos. Excelente, mis queridos alumnos. Muy fácil y sencillo, ¿verdad? De esta manera, alumnos, llegamos a la parte final de nuestra clase de esta semana. Agradeciéndoles por su participación y esperándolos para la próxima semana. Nos despedimos. Cuídense, chicos, como siempre. Hasta la próxima.